Hola, ¿cómo están, hermanos? Dios me les bendiga poderosamente, me les guarde, me les proteja, donde quiera que se encuentre en esta hora. Y le pedimos al único que puede canalizar la palabra de Dios en nuestro corazón, al único que nos da el amor suficiente para poder escuchar la palabra de Dios y para que esa palabra sea fructífera en nuestro corazón, al Espíritu Santo. Recuerden que es muy importante la relación íntima con Él, para que así cada palabra que nos puedan traer puedan llegar al fondo del corazón y podamos nosotros tener como firme base el propósito de la palabra la cual te manda Dios en esta hora. Querido hermano, yo quiero compartir esta palabra que está en Apocalipsis 17, la cual es muy importante y se necesita tener estas características. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17 que los que están al lado de Jesús son llamados, son escogidos y son fieles. Si bien podemos ver que hay tres características o tres capacidades muy importantes que nosotros tenemos que hacer. Hay dos de ellas que son, por decirlo, fáciles de conseguir, de alcanzar, que es el llamado. Recuerden que la palabra de Dios es para todo aquel que decida creer en el Señor. La palabra no tiene acepción de persona. El llamado es para todos. Muchos son los llamados, dice la palabra de Dios, pero también hay una escogencia y dice que allí donde somos pocos. Dice que el patrocinio de la puerta ancha es más grande y más deleitoso que la puerta pequeña. Y dice que esa puerta pequeña pocos son las que la hallan. Entonces, bienaventurados si en esta hora, querido hermano, está siendo llamado por el Señor. Y no es una casualidad que has escuchado el mensaje, estás escuchando palabras o han llegado hermanos allí a la puerta a tocarte, o Dios está buscando un propósito, está redarguyendo tu corazón, o tal vez eso que tú estás viendo como un proceso, como algo que te está sucediendo, precisamente ese constritamiento es para tu consolación, para el llamado y el propósito que Dios quiere hacer para tu vida, porque muchas veces no atendemos al llamado porque nosotros nos encontramos en una carne, es decir, un corazón endurecido, fuerte, confiando en nuestras propias fuerzas físicas, pero una vez que esas fuerzas físicas merman, ya no tenemos esa condición o ese respaldo de las cosas de afuera, entonces nosotros empezamos a pedir más, a buscar más de la presencia del Señor, el cual nos puede levantar, sabemos, en el alma y en el corazón. Entonces el llamado es muy importante. El llamado es a través de la palabra de Dios, a través de su consejo, atendiendo la palabra de Dios, escuchándola. Y una vez que tú la escuches, tendrás entonces, serás escogido. Y cuando tenemos la escogencia, que Dios empieza a capacitarnos, empieza a darnos esas virtudes, nos empieza a dar el Espíritu Santo. ¿Por qué te digo que nos da el Espíritu Santo? Y estas dos características son fáciles de adquirir, porque dice que todo aquel que quiera pedirle a su Espíritu Santo lo puede hacer con un corazón sincero y el Espíritu vendrá sobre esa persona, porque lo necesitamos para nosotros poder seguir sólidos y firmes y avanzando en el propósito y en la palabra de Dios. Te pongo un ejemplo. Estaba el rey Saúl. El rey Saúl era un hombre que fue llamado por el Señor para el propósito de ser rey sobre Israel. Pero una vez que él fue llamado, dice que inmediatamente fue elegido porque el Espíritu Santo del Señor reposó en él. Muy bien, una vez estando allí, sabemos lo que le aconteció al rey Saúl, que prevaricó. El rey Saúl se fue tras sus propios pensamientos, sus propias mentes. Le faltó algo muy importante que tuvo el Señor Jesucristo, algo que sí es difícil, que es el tercer requisito, que es la fidelidad. Y vemos la historia de él, que él fue llamado y el Señor también lo desechó porque no decidió escucharlo, sino decidió irse tras su propio corazón, querido hermano. Entonces la elección puede llegar a tu vida en este momento. Dios te puede decir: sí, te elijo porque he encontrado fruto en ti, he encontrado capacidad, he encontrado virtudes en ti, he encontrado una tierra que es propicia, que es apta, que escucha, que es blanda, que es susceptible a la palabra de Dios, que quiere andarse limpiando. Pero una vez que Dios nos da su Santo Espíritu, necesitamos modificar aquel factor que es muy importante, porque es la fidelidad. Porque de naturaleza somos personas infieles, inclusive con nosotros mismos. Muchas veces nos proponemos naturalmente a dejar de hacer alguna tarea
o las personas que tienen algún vicio, dejar ese vicio, pero una vez que se presentan aquellos patrocinios, aquella tentación, aquella debilidad a la carne, volvemos otra vez tras los vicios y somos infieles a nosotros mismos. Entonces, si nosotros somos infieles a nosotros mismos, ¿cómo le seremos fieles a aquel que no vemos? Entonces, por eso es que es muy importante limpiarnos de esto. Pero ¿cómo alcanzamos esa fidelidad? ¿Cómo la adquirimos? Bueno, tenemos un modelo, el principal, dice en nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, he aquí vengo a hacer tu voluntad, porque holocausto ni ofrenda quisiste. Entonces vemos que es la voluntad. He aquí vengo a hacer la voluntad. Lo que pasa es que nosotros, al tener nuestra voluntad, nosotros vamos a ser infiel al propósito de Dios. Pero cuando nosotros decidimos quitar esa voluntad, es decir, nuestros pensamientos, esa parte carnal, y dejar que el Espíritu Santo del Señor nos guíe y dejar que sus mandamientos nos guíen a ese camino seguro, entonces nosotros vamos a poder estar firmes, alcanzando y cumpliendo cada propósito del Señor, porque precisamente la fidelidad no se mide en las condiciones, en las capacidades, en las cosas que tendrás que enfrentar adelante. La fidelidad es la firme confianza y la decisión que ya has tenido de seguir caminando y resistir, y no importando la circunstancia, no escatimando aquellas cosas que te puedan suceder, el precio que te pueda costar, sino que tú sigues adelante porque has resuelto tu corazón en una firmeza, en una seguridad y sobre todo en la fidelidad de conseguir el propósito del Señor. Entonces, una vez que tú te hagas una persona fiel, siempre vas a permanecer al lado de Él y Jesús va a permanecer a tu lado, porque Jesús mismo fue fiel al Padre. Dice que Él se encontró en un momento cuando le ruega al Padre que si era posible pasar de Él ese momento, esa copa, es decir, ese problema o esa situación que tenía que enfrentar, pero que no se hiciera su voluntad. También vemos como el apóstol Pablo también tuvo que ser un hombre fiel, después que era fiel a su principio, dejar de fiel a su corazón, a su manera de pensar, para poder encontrar verdaderamente el camino del Espíritu Santo, el camino de conocer al Señor según el Espíritu. Y nos dice en Gálatas 2:20, he aquí ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en la fe lo vivo conforme al precio, a la imagen del Señor. Es decir, cuando nosotros decidimos quitar de nosotros toda capacidad de nuestra mente, decidimos ya que estos pensamientos carnales ya no nos lleven sujetados, ya no nos lleven prisioneros, entonces vamos a dejar que esa voluntad del Señor venga a nuestras vidas, y esta capacidad y este entorno de la fidelidad nos va a guardar el corazón de que no vengan esas cosas engañosas, de que nosotros no caigamos en la prevaricación, de que nosotros no seamos personas fluctuantes, vayamos de aquí para allá, de puesto en puesto, sino que nos permanezcamos en una línea recta, confiando, acabando esa carrera al cual te ha llamado Dios. Es decir, cumpliendo el llamamiento, la escogencia, Dios te ha colocado, Dios te ha dado una garantía, Dios te ha dado allí un propósito, te ha dado de sus riquezas, porque confía en ti, pero se necesita que sea administrador. Nosotros los administradores, tú que estás lleno de la gracia, seas fiel, sea encontrado fiel a que administre bien los bienes del Señor, sigas en el camino firme, sin fluctuar ni a la derecha ni a la izquierda, porque mayor es el que te ha llamado, y tenemos que necesariamente cumplir con ese gran requisito. Recuerda, aquellos dos grandes requisitos son fáciles, que es ser llamado y ser escogido por el Señor. De hecho, ya has sido llamado y ya tú has sido escogido, pero se necesita limpiarnos de esa levadura dura de la infidelidad, porque a veces por pequeñas cosas que nosotros dejamos en nuestro corazón, ya estamos siendo infieles al propósito del Señor, porque se necesita que nuestra tierra, es decir, nuestro interior, nuestro espíritu, esté totalmente apto para que se pueda canalizar con éxito la palabra de Dios, y podamos nosotros llevar una vida en la piedad, en el amor, en el gozo, en el compromiso hacia el camino del Señor. Recuerda que no depende de nuestros pensamientos, de nuestros planes, sino depende de los planes del Señor que tenga para nuestras vidas. Recuerden que no es nuestra decisión, no es el arrepentimiento, sino es el convertimiento genuino que podamos tener en el corazón, con esa fidelidad presente que tenemos que tener para todo. Y si somos fieles al Señor, obviamente vamos a ser fieles para todas las personas, para nuestro entorno y para nuestro alrededor, que es muy importante. Entonces le pedimos al Espíritu
Espíritu Santo en este momento, que te llene de esa fidelidad y de ese amor y de ese compromiso que tenemos que tener con esa firmeza para poder alcanzar esa vida eterna. Que Dios te siga bendiciendo, te siga fortaleciendo donde quiera que te encuentres.